Ok, vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy que corresponde al tema 3 de la materia de electrónica digital, que como ustedes pueden ver se denomina compuertas y funciones lógicas fundamentales. Y dentro de esto debemos iniciar conociendo lo que es el álgebra de Boole. ¿Ya? Vamos a ver precisamente esta temática, ¿no? Aquí incluso dan clic, tienen ustedes cierta información que les puede ser útil para analizar esta clase, ¿no? Lo que es álgebra de Boole. Tienen aquí, incluso tienen la compuerta, incluso les puede servir hasta para el desarrollo de la actividad que les voy a enviar el día de hoy para la próxima semana. ¿Ya? Listo. Entonces, voy a trabajar yo con el PDF que les había dicho, ¿no? ¿Dónde consiguen este PDF? Pues este PDF lo consiguen en la carpeta correspondiente a la asignatura de electrónica digital, ¿no? Entonces aquí tienen folder electrónica digital, se van a la parte de la unidad 1 y aquí tienen ustedes el PDF correspondiente, circuitos lógicos combinacionales. ¿Listo? Dicho eso, vamos a comenzar. Para el análisis de las compuertas lógicas, nosotros debemos estar conscientes. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Inge, sí está Ya. compartiendo. Muy bien. Nosotros debemos tener conocimiento de algo que se denomina álgebra de Boole. ¿Ya? Tal vez nunca lo han escuchado, tal vez nosotros le relacionemos con el álgebra tradicional, sin embargo esta álgebra es muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque solo manejamos dos valores, ceros y unos. Entonces, ¿qué nos dice que es el álgebra de Boole? Es una entidad matemática formada por conjunto que contiene netamente dos elementos. ¿De acuerdo? Y que también como parte del álgebra hay ciertas operaciones básicas que me permiten a mí relacionar u operar estos dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el álgebra de Boole, ¿en qué se traduce? Es un tipo de álgebra, ¿sí? Es un tipo de ciencias matemáticas que solo maneja dos dígitos y que maneja ciertas operaciones básicas, ¿sí? En esencia son tres. ¿Ya? ¿Qué más nos dice por acá? Los dos elementos del álgebra de Boole se pueden llamar falso y verdadero, o se pueden llamar apagado y encendido, o se pueden llamar, ¿cómo más le habíamos dicho? Accionado y desactivado, ¿sí? O también como es cero lógicos y uno lógicos, o cero y uno. ¿De acuerdo? Esos son los dos elementos que se manejan en el álgebra de Boole. Nada más ceros y uno, es decir, se maneja bajo un sistema de numeración binario. ¿Ya? De este modo, una variable booleana, que así se lo denomina, también se lo puede llamar como una variable lógica. ¿De acuerdo? Entonces, ahora el álgebra booleana o las variables booleanas también lo podemos llamar variables lógicas. Y cada que algo tenga una variable lógica solamente lo voy a interpretar con ceros y unos. Nada o todo, encendido y apagado. O apagado y encendido. ¿Listo? ¿Cuáles son los tres principales operadores booleanos? Así como en la aritmética tradicional o en el álgebra tradicional nosotros tenemos la operación de la suma, la resta, la multiplicación, la división, las potencias, las raíces, tenemos una serie de operaciones. En el álgebra de Boole también tenemos una serie de operaciones. Las principales operaciones que nosotros tenemos en el álgebra booleana es la primerita, la negación. ¿Ya? Se la conoce así, la operación de la negación. O también se lo denomina como complemento. O también se lo denomina como función NOT u operación NOT o compuerta NOT. ¿De acuerdo? Que en definitiva es una negación. ¿Qué nos dice que es esta operación? Nos dice, corresponde a la partícula no y se representa con una comilla simple, es decir, con una comilla con una especie de apóstrofe sobre la variable que yo quiero negar. Así, la expresión X con apóstrofe, como ustedes lo ven aquí, representa la negación de la variable X.
¿Ya? Ustedes dirán, profe, pero ¿qué significa x negado? Pues x negado significa que esa variable va a tomar el valor negado de x. Si x vale 0, ¿cuánto será el valor negado de x? Si x vale 0. ¿Qué dicen ustedes? Nadie. Ya, entiendo que es un tema nuevo, así que todos estamos aprendiendo, no hay problema. Si nosotros decimos que tenemos y que nos manejamos en el álgebra booleana netamente dos valores, si yo digo la variable x, si x vale 0, el x negado, ¿cuánto vale? Pues el valor contrario, que sería 1. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo niego una variable, lo que se realiza es el complemento de esa variable, es decir, el valor contrario a esa variable. Si x ahora vale 1, su valor negado ahora será 0. ¿De acuerdo? Y si x vale 0, su valor negado ahora será 1. ¿Ya? La operación negación se puede representar también de otras maneras. Me dice, miren, esto es importante. Para negar también puedo colocarle un signo de admiración antes de la variable, o puedo negarle una barra sobre la variable. ¿Ya? Para esto y para el análisis más detallado, ya saben, nos vamos a nuestro pizarrón, que es el Paint, ¿no? Habíamos dicho todo lo vamos a hacer aquí en el Paint. Listo. Entonces vengo por acá, le voy a capturar la parte de la variable o de la operación negación. Copiamos esta partecita, venimos por acá y le pegamos. ¿Ya? Aquí tenemos la negación, entonces me dice que la negación es el complemento de una variable, es decir, corresponde al valor negado de una variable. ¿Ya? ¿Saben lo que es ustedes una tabla de verdad? ¿Han manejado alguna vez? Sí, creo. ¿Han manejado una tabla de verdad? Eso enseñan en 10º año, profe de colegio, ya ni me acuerdo. Ya, no hay problema. Verán, una tabla de verdad, lo que me sirve es a mí para interpretar lo que son valores lógicos de las compuertas principales, que en este caso, como ya vimos, son 3, ¿no? Es la compuerta, bueno, las operaciones principales que son 3. La negación, el producto lógico y la suma lógica. ¿Ya? Con una tabla de verdad, yo puedo interpretar o yo puedo escribir cómo va a actuar una variable cuando se le aplica esta operación. ¿De acuerdo? Antes de ver la tabla de verdad, hagámosle lo siguiente. Vamos a representar una función booleana. De hecho, eso sí creo que está por acá. Antes de expresar la tabla de verdad. Entonces, veámosle aquí en el PDF mismo. Por aquí estaba, yo sí le vi. No, no está aquí. Está en el otro. Está en este. Este es. Ya, esto es lo que necesitamos. Bueno, antes de pasar, miren, aquí tenemos otro criterio, ¿no? Nos dice que las operaciones booleanas... Profe, comparto la pantalla. Ah, ¿no se está compartiendo? Yo creí que sí estaba. No. Ya, gracias. Ah, es que le cerré. Ya. Ahí sí ya están viendo, ¿verdad? Ahí sí. Sí. Ya, muy bien. Entonces, miren, también nos dice que las operaciones booleanas son posibles a través de operadores binarios, como la negación, la suma binaria y la multiplicación binaria. Es decir, estos combinan dos o más variables para conformar las funciones lógicas. Una compuerta es un circuito utilizado para realizar las operaciones anteriormente mencionadas. ¿Ya? Entonces, para que nos quede más claro, ahí sí venimos al Paint, ¿no? Que es nuestro pizarrón. Nosotros decíamos
que las operaciones, todas las operaciones del álgebra de Boole, yo las puedo representar de esta manera. Dentro de la compuerta lógica, aquí estará el operador, ¿de acuerdo? Es decir, el más, el menos, el por, el dividido, que en nuestra álgebra booleana son solo 3. Bueno, hay más, pero hay 3 principales, ¿no? La negación, la suma lógica y la multiplicación lógica, ¿ya? Pero para que esta compuerta funcione, necesita datos de entrada, o lo que son lo mismo las variables de entrada. ¿De acuerdo? Entonces yo necesito que a ese operador ingresen variables. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser mis variables? Pues variables de tipo booleano, es decir, 0 y 1. ¿Ya? Y de esta compuerta va a haber una sola salida. Una sola variable de salida. Ya no son variables, es una variable. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy diciendo que una compuerta lógica es un operador, que en este caso voy a explicar el operador NOT, o lo que es lo mismo, la negación, en esta tabla de verdad voy a explicar como tal el comportamiento de esta función NOT o de esta operación NOT. Para ello necesito yo establecer la o las entradas. ¿De acuerdo? Una función NOT solamente tiene una entrada y tiene una salida. ¿De acuerdo? Esta es la tabla de verdad para una función NOT. ¿Cómo le vamos a denominar a la variable de entrada? Como yo quiera. Le voy a poner variable X para ir con respecto a lo que dice el libro, ¿no? La variable X. ¿Y cuál será mi variable de salida? Mi variable de salida será Y. ¿De acuerdo? Esto simplemente estoy estableciendo un valor, nada más. ¿Ya? Puede ser entrada A, salida Z, entrada B, salida M, cualquier variable, ¿no? Pero debemos saber que cada uno de estos valores, de estas variables booleanas, solo pueden tener dos valores numéricos, que son 0 o 1. ¿De acuerdo? Si es que en la entrada de una operación negación ingresa un 0 lógico, a la salida ¿qué tendré? Tendré un 1 lógico. Por otro lado, si es que a la entrada de la operación NOT ingresa un 1 lógico, a la salida tendré un 0 lógico. Y esta es lo que se conoce como tabla de verdad para la operación negación. ¿Qué es lo único que hace esta función? Niega o establece un cambio de valor de la variable de entrada. Si la variable estaba apagada, le enciende. Si la variable estaba encendida, le apaga. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ¿verdad? No. Ya, no hay preguntas. Ahora, a esta expresión, a esta función negación, yo también la puedo poner como una expresión. ¿De acuerdo? Le puedo poner como una expresión. Y yo puedo escribir lo siguiente, miren. La salida Y de esta operación de negación va a ser igual a la X negada. ¿Y cómo establezco yo una negación? De esta manera, miren. Esa es la forma en que yo puedo representar una negación. Y, la salida Y, es igual a la X negada. Según el libro, me dice que no es la única forma de expresar una negación. Una negación también la puedo expresar así, miren. Y es igual a la X negada. ¿Sí? Me dice que esto también representa una negación. Por otra parte, también me dice que esto también representa una negación. Miren, Y es igual a la X negada. ¿Sí?
¿Con cuál nos vamos a quedar nosotros para trabajar de forma general en mi asignatura? Con esta forma. ¿Ya? Esta es la forma que yo utilizo para expresar una negación, poniéndole sobre la variable una liñita horizontal que representa negación. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Seguimos. También lo puedo expresar como circuitos digitales, ¿no? Entonces voy a hacer la expresión de la negación de forma gráfica para un circuito digital. ¿Ya? Para yo representar gráficamente una función de tipo NOT, lo que hago es lo siguiente. Es un cuadradito así. Así. Aquí viene una cosita. Y eso es todo. Entonces, este diagrama en circuitos digitales, este diagrama representa una negación en el cual tiene una entrada X y tiene una salida Y, según las variables que yo utilicé. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que yo les puedo decir en relación a la negación. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, la negación es un operador lógico conocido como compuerta NOT, en el cual cuando ingresa un dato a esta compuerta NOT, automáticamente cambia de estado. Si ingresó con un valor 0, lo convierte en 1. Si ingresó con un valor 1, lo convierte en 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, o podemos continuar? Podemos continuar. La siguiente operación, ¿cuál es? La siguiente operación lógica es la suma lógica, ¿ya? O lo que se la conoce también como suma booleana. ¿De acuerdo? La suma lógica o la suma booleana, ¿no? Bueno, aquí me pone primero el producto, yo les voy a indicar primero la suma, ¿listo? Entonces, ¿qué es la suma booleana? Es esto. Vamos de nuevo por acá. La suma lógica o suma booleana también se la conoce como una compuerta OR. ¿Sí? Es una compuerta OR. Corresponde a la conjunción. Borremos esto porque esto ya no nos sirve. Listo. Entonces nos dice que la compuerta OR o la suma booleana corresponde a la conjunción O, es decir, reemplaza a la palabra O de nuestro lenguaje tradicional y se representa con un símbolo más, por eso se lo conoce como suma lógica. Así entonces la expresión X más Y significa una suma lógica de las variables X y Y, ¿ya? Y se lo lee X o Y, o simplemente X más Y. ¿De acuerdo? Como yo ya denoté aquí que mis entradas, bueno, aquí una cosita, ¿no? Ya no tengo una entrada. Ahora tengo lo que son entradas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya no tengo una única entrada como en la compuerta OR. Tengo ahora entrada o entradas. ¿De acuerdo? La salida le vamos a dejar con la variable Y, pero a las entradas les vamos a poner otras variables, las que yo quiera. Voy a ponerle que tiene una entrada A y una entrada B, mínimo 2. ¿De acuerdo? Tenemos entonces como entradas, mínimo dos entradas, una variable A y una variable B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos acá. ¿Cuál sería la primera combinación? Con dos variables de entrada, ¿cuántas combinaciones lógicas tengo?
¿Qué dicen ustedes? ¿O cuáles serían mis posibles combinaciones de dos variables booleanas? ¿Alguien? 2, 1, 0, 0, 1. ¿Hay más? ¿Nadie? Ya, les ayudo yo. Las posibles combinaciones booleanas se calculan como 2 elevado a la n. Es la cantidad de combinaciones. ¿Ya? Entonces, cuando yo elevo 2 a la n, esto indica la cantidad de posibles combinaciones que yo puedo generar con variables booleanas, en donde la n representa la cantidad de variables. Entonces, ¿cuántas variables tengo? A la entrada, ojo, solo a la entrada. ¿Cuántas variables tengo? 2, 2. Por lo tanto, 2 elevado a la 2, 4. 4. ¿Qué significarían 4 posibles combinaciones? ¿Cuáles serían esas combinaciones? Las dos apagadas, combinación número 1. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Qué más? A apagada, B encendida. Encendida. Como combinación 2. A encendida, B apagada, combinación 3. A encendida, B encendida, combinación 4. ¿De acuerdo? Así se calcula y así se hacen las posibles combinaciones de las variables booleanas. ¿Ya? Si fueran 3 variables, ¿cuántas posibilidades tengo? 9, No, 27. nada. Con 3 variables, ¿cuántas posibilidades tengo? 6, Nada. ¿Quién da más? 8. 8. ¿Por qué? Porque en este caso estoy diciendo 3 variables. Entonces aquí en lugar de la n pongo 3. 2 al cubo, ¿cuánto me da? 8. 8. ¿No es cierto? 8, ya. Si fueran 4 variables, ¿cuántas? 16. 16. Con 5 variables, 32 combinaciones y así sucesivamente. ¿Listo? Muy Listo. bien, ya. Entonces, la tabla de verdad para la compuerta OR, dice lo siguiente. Esta compuerta activa su salida única y exclusivamente cuando al menos una de las entradas se activó. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Si las dos entradas están apagadas, la salida permanece apagada. ¿Ya? Pero si es que cualquiera de las dos entradas o las dos se encienden, esta salida también se enciende. ¿Ya? Y esta es la tabla de verdad que describe el comportamiento de una suma lógica. ¿Cómo se leería? 0 y 0 o 0 y 0 en la entrada de una compuerta OR da como resultado 0. Si ingresa 0 y 1, a la salida tengo un 1. Si ingresan 1 y 0, a la salida sigo teniendo un 1. Y finalmente, si ingresan 1 y 1, a la salida también tengo 1. ¿De acuerdo? Conclusión de la suma lógica. Basta con que cualquiera de las entradas de una compuerta OR se active para que su salida también se active. ¿De acuerdo? ¿Cómo es la expresión en álgebra booleana? Y es igual a la suma lógica de A más B. ¿Listo? Y esta es la expresión para el álgebra booleana. ¿Ya? Y en circuito digital tenemos un grafiquito que, bueno, a mí no me sabe salir tan bien aquí. Voy a intentar
que me salga lo mejor posible. Sí está más o menos. Esto me salió mal. Exacto. Esta es la representación de una compuerta OR, en la cual tiene al menos o mínimo dos entradas. Una la hemos denominado como entrada A y la otra la hemos denominado como entrada B. Y a la salida yo tengo la salida que la hemos llamado salida Y. ¿De acuerdo? Ese grafiquito solamente para indicarles, ¿no? Compuerta OR. Porque bueno, yo como lo hago a mano alzada, no se nota muy bien. Este es el diagrama de una compuerta OR. Miren. ¿Sí? Sí se parece, ¿no? Sí se parece. Ahí más o menos. ¿Ya? Y aquí podemos incluso verificar lo que yo les acabé de decir, ¿no? Si las entradas A y B están en cero lógico, la salida permanece en cero lógico. Basta con que una de las entradas se active, cualquiera, para que la salida también se active. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso con respecto a la suma lógica. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir acerca de esta operación? No solamente pueden haber dos entradas, pueden haber más de dos entradas, pueden haber tres, incluso hasta cuatro entradas. ¿Cuál creen que es ahí la condición? ¿O qué sucedería con la compuerta lógica? ¿En qué cambia si yo tengo una compuerta OR de cuatro entradas? ¿Creen que cambien algo? Tal vez, no sé. Ya, no cambien nada. ¿Cuál sería la condición para esta compuerta lógica de cuatro entradas? ¿O cuál sería la tabla de verdad? ¿Cuántas combinaciones dijimos? 16. 16 combinaciones. ¿Ya? Solo en la primera estará ahí tenemos las cuatro entradas A, B, C y D. ¿Ya? Y en la salida que tendré, a la salida tendré pues la misma variable Y. Entonces, ¿cuál es la condición? Si se prende A, se prende Y. Si se prende B, también se prende Y. Si se prende cualquier entrada, mínimo una, ¿sí? Mínimo una, la salida Y también se enciende. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cuántas combinaciones dijimos que se generaban con cuatro variables? 16. 16. De esos 16 casos, ¿en cuántos se va a encender y en cuántos se va a apagar? La salida. ¿Qué opinan? ¿Alguien participe, pues? Profe, ¿no dijo que bastaba que uno se encendiera para Ajá. que se enciendan los demás? Sí, así es. Entonces quedaría una apagada, ¿será? Una apagada Y las y demás encendidas. en todos los demás encendidos. ¿Ya? Miren, ¿cómo sería la combinación con 16 entradas? Con 4 entradas, perdón. Esta sería la combinación, miren. 0000, la primera, 0001, 0010, 0011. ¿De acuerdo? Si ven que esta parte, hagámosle un zoom. Hagámosle un zoom, ya. Si se fijan jóvenes, de esta parte, eso no es lo que ya tenemos acá, miren. 0001, 1011. Eso no es lo mismo. Sí. ¿Ya? Y esto se repiten, miren. 0001, 1011. ¿Qué se repite acá, miren? 0010, 1011. ¿Sí? ¿Sí ven que aquí se va repitiendo siempre? ¿Ya?
¿Y qué es lo que voy cambiando? 4 ceros, 4 unos. 4 ceros, 4 unos. Luego, ¿qué va? 8 ceros, 8 unos. ¿De acuerdo? Y así yo puedo generar las tablas de verdad, ya sea de 2, de 4, de 3, de 5 variables. Para que no se olviden nunca, comiencen desde la derecha. Vayan así, miren. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, van alternando entre ceros y unos, saltando 1. ¿Sí? Acá, 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. ¿Qué sigue? 4 ceros, 4 unos. 4 ceros, 4 unos. La siguiente, ¿cómo será? 8 ceros, 8 unos. ¿Sí? Si yo tuviera una sexta variable, o una quinta variable, perdón, ¿cómo sería? ¿Cuántos ceros? Vendrían 16 ceros y hacia abajo 16 unos. ¿De acuerdo? Ya, con todo ya les he de generar esta gráfica también. ¿Ya? Ya hemos de generar una tablita así. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esta función? Una función OR de 4 entradas. La salida Y va a estar prendida en las 15 combinaciones, ¿sí o no? Porque basta que una de las combinaciones se encienda para que las demás, para que la salida se encienda. Entonces voy a tener 15 salidas 1 y solo en la primera combinación tendré la salida desactivada. ¿De acuerdo? Entonces ahí se entendió ya de mejor manera la función OR. Sí. ¿Ya? Sí. Basta que una se encienda, la salida se enciende. Si se encienden 2 o 3 entradas, no importa, la salida permanece encendida. ¿Listo? Sí. Ya. Siguiente operación. Siguiente operación es denominado el producto lógico. ¿Sí? O también se lo conoce como compuerta AND. AND. ¿Listo? Vamos a ver cómo es esta cuestión del producto lógico. Nos dice, corresponde a la conjunción. ¿Sí? La de arriba era la conjunción O, la de acá la conjunción I. De la lógica y se representa con el símbolo por o un puntito. Así, si X y Y son variables lógicas, la expresión X producto Y o X por Y denota su producto lógico. ¿Ya? ¿Cómo es la tabla de verdad? La expresión y el circuito digital de una compuerta AND de la siguiente manera. Igualito vamos a hacerlo por acá. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo análisis de todas las funciones. ¿Ya? Ya no sería esta. Ya no tendría por acá. Esta expresión ya no me sirve. Y este dibujito ya no me sirve. Y el dibujito de acá tampoco me sirve. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se representa una compuerta AND. Una compuerta AND es un producto lógico, es decir, es una multiplicación. Si es que a una compuerta AND ingresa a las entradas, porque obviamente también mínimo necesito 2 entradas, ingresa el número 0, 0 por 0 se lo representa como 0. ¿Sí? 0 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0 por 1, 0. 0. 1 por 0, 0. 0. Y 1 por 1, 1. 1. ¿Listo? Y esto es lo que se reconoce como una compuerta AND o como un producto lógico o como un producto booleano. ¿Ya? ¿Cuál sería la condición aquí? En palabras más fáciles. Una compuerta AND, la salida de una compuerta AND se activa neta y exclusivamente
si todas sus entradas están activadas. Basta con que una de sus entradas se haya desactivado para que la compuerta se apague. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo representábamos? Lo representábamos como A.B. ¿De acuerdo? A.B. O A por B. ¿Ya? La representación gráfica de una compuerta AND es la siguiente. No, no es así. Es de hecho... No, no es así tampoco. Es como una D. Hagámosle nomás así. Ya. Listo. Esta es la representación gráfica de una compuerta AND. Tiene dos entradas. Obviamente las entradas serían las mismas entradas que yo describí en la tabla de verdad. Una entrada A, una entrada B. Listo. Y tiene una única salida que es la salida Y. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuándo se activa esta salida Y? Siempre y cuando las dos entradas hayan sido activadas. Si tanto A y B se activaron al mismo tiempo, la salida Y se enciende. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría, por ejemplo, acá la tabla de verdad de esta misma función? Con 4 variables. ¿Cómo me quedaría? 0, 0, 0, 0, 0. Todo 0, Cero. ¿no? 0. La última 1. Todo 0. Y solamente la última combinación me daría 1 cuando garantizo que todas las entradas estén activadas. Solamente ahí se genera o se activa la salida Y de una compuerta AND. ¿De acuerdo? Ya. Hasta aquí, muchachos. Todo entendido. Ajá. Ya. Sí. Incluso yo puedo acordarme. Ya. Aquí miren, esto es una palabra clave. Aquí me faltó señalar que al producto lógico se lo conoce como AND. ¿Ya? Aquí hay una palabra clave. La OR representa la conjunción O. ¿Qué quiere decir? O que la salida se activa si está prendida A, o si está prendido B, o si está prendido C, o si está prendido D. Cualquiera de las 4 entradas. Si una se activa, se prendió la salida. O. Y en el producto lógico representa la conjunción I. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que la salida se encienda debe estar prendido la A, y la B, y la C, y la D. Es decir, deben estar encendidas todas las entradas de esta compuerta para que la salida se encienda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor, de esto? No, ¿verdad? No. Muy bien. Lisa, Dígame. ya, una preguntita nada más. Claro. ¿Podría poner la tabla de nuevo? A ver, aquí estamos. Ahí está. En la primera fila donde está 0, 0, 0, 0, 0. Aquí lo que me choca es más, va la ley, ¿cómo se llama? ¿Le hago con los signos o por qué me va a dar 0 ahí? Ya. En esta posible combinación, aquí, 0, 0, 0, 0 y que me da la salida 0. Sí. Ya. A En ver, el último 1. ¿y por qué en el último 1? Ya. A ver, Bueno, el 1, bueno, ese sí se entiende ya, pero digo, los demás, lo que está así en las otras filas, 0, 1, 0, 0, y Ya. el otro en 0, 0, 1, 1, 1. ya. Enfoquémonos en una. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué en esta combinación me da 0? Sí, esa. Ya. Enfoquémonos aquí. Verán que estamos ahorita en un producto binario. ¿Ya?
Dentro del álgebra booleana hay ciertas propiedades que se repiten con el álgebra tradicional que nosotros utilizamos, ¿ya? Como por ejemplo, en nuestra álgebra normal, cuando nosotros multiplicamos 5 por 0, ¿cuánto nos da? 0, ¿verdad? 8 por 0, 0. 9 por 0, 0. 25 por 0, 0. ¿Sí o no? Lo que sea que multipliquemos por 0 da 0. Exacto. ¿Por qué? Porque es una propiedad del álgebra tradicional, ¿ya? ¿Qué se llama propiedad del elemento nulo? Creo que se llama. ¿Sí? Cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. ¿Ya? Entonces, así como tenemos ciertas propiedades para el álgebra tradicional, existen también propiedades para el álgebra booleana. Y una de esas propiedades es la multiplicación o el producto por 0. Cuando ustedes multipliquen cualquier cosa por 0, el resultado dará 0. Incluso acá, mire, no vi el nombre Héctor, me parece que me había preguntado. Sí, Héctor. Acá, mire, veamos en esta posible combinación, mire. Todas las entradas valen 1, 1, 1, pero una estaba apagada. ¿Sí? Si esta estuvo apagada, basta con que una se apagó, la salida también se apaga. ¿Sí? Entonces, recordemos, Héctor, que en esta tabla de verdad que yo improvisé, A, B y C son entradas y Y es el resultado. Entonces, si usted multiplica 0 por 0 por 0 por 0, el resultado da 0. Si usted multiplica 1 por 0 por 1 por 1, basta que exista un 0, el resultado también será 0. ¿Sí o no, Héctor? Sí, clarito ahorita. Sí. Ya, ahí sí ya lo entendimos. Entonces, así como en la álgebra tradicional hay ciertas leyes, como por ejemplo cuando yo multiplico por 1, x por 1, x, 2 por 1, 2, 8 por 1, 8, ¿sí o no? Esa se llama la propiedad del elemento neutro. Asimismo tengo acá un elemento neutro, que en este caso en el producto es 1. Cualquier cosa por 1 da el resultado anterior. ¿De acuerdo? Ya. Hasta ahí estamos claros. ¿Ya? Veamos qué más nos dice. Estas operaciones se pueden definir escribiendo el resultado que dan para cada posible combinación de los valores de las variables de entrada. ¿Cómo se muestra en esta figura? En las tablas de esta figura aparecen a la izquierda todas las posibles combinaciones de entrada y a la derecha el resultado de esta operación. ¿Ya? Entonces miren aquí, justo lo que yo les había indicado, ¿no? La operación NOT, si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. Cuando tenemos la operación AND y OR, necesitamos mínimo 2 entradas. Si la entrada es 0, 0, da como resultado 0 en una compuerta AND. Y en la única en la que el resultado dará 1 es cuando las dos entradas estén activadas, es decir, cuando en la entrada haya 1 y acá también 1. ¿Listo? Lo mismo por acá con la compuerta OR, que en este caso solo si es que las dos entradas están desactivadas, la salida también permanece desactivada. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Esto de los axiomas justo voy a explicar rápidamente porque de hecho este es su deber, y así como los teoremas o las propiedades o las leyes del álgebra de Boole. ¿Ya? La representación de las funciones, bueno, esto ya es parte de más adelante, ¿no? Vamos ahora a analizar unas funciones o las operaciones o las funciones derivadas. ¿De acuerdo? Las tres funciones principales son las que acabamos de ver: la NOT, la OR y la AND. Ese es el conjunto de las tres operaciones booleanas básicas. Sin embargo, hay algunas variantes, ¿ya? Que las voy a proceder
a explicar. Si hay la función OR, hay también una función que se la llama función NOR. Función NOR. ¿Qué creen que significa la función NOR? ¿Alguien se le ocurre? ¿No? A nadie se le ocurre. Listo, voy a escribirlo por acá. La función NOR representa una suma lógica negada. ¿Ya? Una suma lógica negada. ¿Listo? Que se la conoce como compuerta NOR. ¿Listo? Ya. Esta suma lógica negada lo que nos indica es que simple y exclusivamente tenemos que cambiar el estado de la salida de la OR tradicional. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Si la salida tradicional de la OR, ojo, este eran los datos de la OR, ¿no es cierto? La salida tradicional de la OR, ¿cuánto vale? 0 cuando están las dos apagadas, 1 cuando se encendió cualquiera. ¿De acuerdo? ¿Cómo creen que sería la salida de la OR? De la NOR, perdón. De la suma negada. Esta N representa negación. ¿Y qué era una negación? Eso ya lo vimos acá arriba. Lo contrario. Un cambio de estado. Entonces, asimismo es la suma lógica negada, es lo contrario. Entonces, si en una suma lógica habíamos dicho que en una OR, si las dos están desactivadas, la salida era desactivada, ¿no es cierto? Pero como esta es una NOR, ahora la salida se enciende. Para encendida. ¿Listo? Con la combinación 0-1 en una OR, ¿cuánto teníamos? 1. Como esta es negada, sería 0, 0 y 0. ¿Listo? Verán que estamos en una nueva compuerta, en una nueva operación que se llama NOR. Ajá. ¿Ya? ¿Cómo se describe una suma negada? Pues así. Miren. A más B, todo negado, porque habíamos dicho que este simbolito representaba una negación. ¿Sí o no? Gráficamente, ¿cómo describo una suma negada? Facilísimo. Al final de mi compuerta le coloco aquí una bombita. ¿Ya? Y esto representa una OR negada. Ya. ¿Ya? ¿Y cómo cambiaría acá? Todos negativos y el último 1. Todos ceros y el último 1. ¿Cómo me cambiaría acá? El primero 1 y el resto 0. El primero 1 y todos ceros. ¿Sí o no? ¿Ya? Solo cuando todos estén desactivados, la NOR se activa. Y cuando basta que uno se haya activado, la NOR se apaga. Entonces ahora sería 1, 1 y todos 0. ¿Ya? Si comparamos, miren la OR, que es la suma lógica, con la suma lógica negada. ¿Qué tienen en particular? ¿Qué son? ¿Son o no son la negación? ¿Son o no la inversión? Sí. Sí, ¿no? Miren aquí las entradas. La salida, miren. Cuando hay 0, 0, la salida se apaga. En cambio acá, cuando hay 0, 0, la salida se enciende. En cualquier otra combinación,
En la OR la salida se encendía. En la NOR la salida se apaga. ¿Listo? Sí. Ya. ¿Cuál creen, si ya existió la NOR, cuál sería otra posible función, otra posible operación? ¿Cuál creen que es? El producto, ¿cómo sería? NaN, negado. El producto lógico negado. ¿Sí? El producto lógico negado. ¿Listo? Y que se lo va a denominar como una compuerta NAND. ¿De acuerdo? Una compuerta NAND. Sí. ¿Ya? Es decir, es la misma AND negada. La misma AND invertida. Dicho de otra forma, ¿no? La AND invertida. Si en una AND, todas las combinaciones eran 0 y solo cuando se prendía todas las entradas se prendía la salida, una compuerta NAND, ¿qué haría? Todas me van a dar ahora 1. No, en sentido. Todos van a dar encendido, a excepción de la última combinación que me daría 0. ¿De acuerdo? Miren la diferencia. En una AND, todas apagado, a excepción de la última que es encendido. En una NAND, todas encendido, a excepción de la última que es apagado. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la representación booleana de esta compuerta NAND? Pues el mismo producto, pero con una liñita arriba que indique negación. ¿Listo? Ajá. Ya. ¿Cómo sería la representación gráfica de la compuerta NAND? Igual que la AND, pero con un circulito que indique negación. ¿Listo? Ya. ¿Y qué me cambiaría en esta tabla de verdad? Todas estarían encendidas y la última estaría apagada. Todas encendidas y solamente la última apagada. Todas encendidas. Ahí. Y solo la última se apagaría, ¿no? Solo con la combinación 1, 1, 1, 1, ahí se apaga la compuerta NAND. ¿Ya? Para que no se olviden esto de la NOR y la NAND, lo que yo sugiero es hacer lo siguiente. Piénsenle como que fueran OR y AND y solo al final le invierten. ¿De acuerdo? Con eso no se van a olvidar nunca. Listo. Eso es todo en relación a las funciones fundamentales. Bueno, las fundamentales son la NOT, la AND y la OR. Y de ahí nacen lo que son las funciones o las operaciones NOR y NAND. ¿De acuerdo? Y vamos a ver la última operación, que es una que se denomina una suma lógica exclusiva. ¿Ya? Vamos a ver la última operación. Con esta vamos a finalizar. Hay una última operación que se la conoce como una suma exclusiva. ¿Ya? Vamos a escribirlo por acá. Una suma lógica exclusiva. Que se la denomina como compuerta XOR. XOR. Exclusive OR, es una suma exclusiva. ¿Ya? La tabla de verdad es la siguiente.
La tabla de verdad de la suma exclusiva es la siguiente, miren. Cuando yo tengo la combinación 0, 0, la salida se enciende. Chuta, esto no me acuerdo muy bien. Para no decirles mal, consultémosle, ¿no? XOR 0 apagado ya. Veámosle otra por si acaso. Listo, ya. Vamos de nuevo acá. Si es que las dos entradas están apagadas, la salida es 0. Si una de las entradas se encendió, la salida es 1. Si la otra de las entradas se encendió, la salida es 1. Y si la última combinación en la cual las dos entradas están encendidas, la salida se apaga. ¿Listo? Esta es lo que se denomina como una operación suma exclusiva. En palabras sencillas, ¿cómo podemos decir que se describe una suma exclusiva? Si las dos entradas son iguales, la salida es 0. Si las dos entradas, una es diferente de la otra, la salida es 1. Si son iguales 1 y 1, la salida es 0. ¿De acuerdo? Esa es una suma exclusiva. ¿Cómo es el símbolo de una suma exclusiva? Así. Es Y es igual a A más B, pero el más debe estar dentro de un circulito. ¿Ya? ¿Y cómo es el símbolo? Sería, ¿no? La representación gráfica de una suma exclusiva, pues es con una doble liñita. Hay que hacer esto. Ay, me salió mal. Diablos. Ahí más o menos se entiende. Para que le vean bien, así es la suma exclusiva. Miren, una compuerta XOR. Puede ser así. O acá, miren aquí ya el dibujo oficial, ¿no? Sí, sino que ustedes ven que yo acá tengo que hacerlo a mano y no me sale tan bien. ¿De acuerdo? Más o menos me salió ahí. ¿Listo? Esta es una suma exclusiva. Ojo, una suma exclusiva, solamente una suma exclusiva solamente puede tener dos variables de entrada. Es decir, que en esta suma exclusiva no puedo generar, como lo hice acá, una variable o una tabla de verdad con 4 entradas. No, porque una suma exclusiva solo puede tener 2 entradas. Si las dos entradas están apagadas o encendidas, la salida se apaga. Si las dos entradas están una apagada y una encendida, no importa cuál, la salida se enciende. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Todo claro. Ya. Para finalizar, si hay Tengo las una sumas... pregunta. A ver, dígame. Entonces la XOR tiene solo 2 entradas y también la NOT, 2 entradas también. No, la NOT solo una. A ver, déjame verle. Ah, ya le vi. La NOT solo una entrada. La OR y la AND pueden tener 2, 3 o 4 entradas. O 5 o 6. Ya. La OR y la AND, así como la NOR y la NAND, pueden tener las entradas que quieran. Y la XOR, solamente 2 entradas. XOR. Listo. ¿Ya? ¿Listo? Y si hay la XOR, que es una suma exclusiva, habrá entonces una suma lógica exclusiva. ¿Qué creen? Negada. Negada, sí. ¿Ya? ¿Qué se la denomina XNOR? O sea, debería ser NRX. O sea, aquí no vale ponerle la N primero, ¿no? Entonces por eso se le denomina XNOR. ¿De acuerdo? XNOR. ¿Y qué es esta suma exclusiva negada?
pues tiene comportamiento inverso. ¿Cómo sería entonces aquí? Si las dos están apagadas, 1. Al revés, ¿no? Si es que una se enciende, la salida se apaga. Si una se enciende, la salida se apaga. Si las dos se encienden, la salida se enciende. ¿De acuerdo? Entonces, tiene el comportamiento inverso a una XOR. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cómo le represento en forma de álgebra de Boole? Pues simplemente colocando una barrita arriba que exprese negación. Con esto digo, es una suma exclusiva negada. ¿Y cómo le represento ya una negación acá? Pues ya lo vimos, simplemente colocando un puntito al final de la compuerta. Sí, ya. ¿Listo? Con eso ya tenemos la compuerta XNOR. Y con esto hemos finalizado todo lo que tiene que ver con las funciones lógicas, de las cuales son 3 principales, que es así, no tenemos que olvidarnos nunca, esto va a ocupar de hoy en adelante: la NOT, la AND y la OR. De estas 3 nacen la NOR y la NAND, así como la XOR y la XNOR, ¿ya? Y acordarnos que las posibles combinaciones tienen una formulita, 2 elevado a la n, en donde n representa el número de variables. Si trabajo con 3 variables, 2 a la cubo, 8. Si trabajo con 5 variables, 2 a la quinta, 32. ¿Listo? Con esto hemos finalizado lo que es el análisis de las compuertas lógicas. Miren, aquí tenemos del otro libro, ¿no? Tenemos la compuerta NOT, tenemos la suma booleana, que es una compuerta OR, tenemos la multiplicación booleana. Bueno, aquí de una vez nos explica lo que es la NOR, ¿sí? Tenemos acá lo que es la multiplicación booleana, que es la función AND, y tenemos la función AND negada, que es la función NAND, ¿ya? Finalmente tenemos la suma exclusiva, que es la XOR, ¿sí? Y tenemos la NORX o la XNOR, que yo les había dicho, ¿no? Que es la suma exclusiva negada. ¿Ya? Con esto hemos terminado lo que tenemos que conocer en relación a las funciones lógicas, o las principales funciones lógicas, ¿ya? Vamos a revisar entonces cuál es la actividad para esta semana de ustedes. Tenemos aquí la guía de actividad 2, qué es lo que deben desarrollar o el trabajo que deben hacer para esta semana. ¿Qué nos dice? Propiedades y los teoremas del álgebra de Boole. Vamos a analizar las propiedades y los teoremas aplicados en las expresiones booleanas. Para ello, su deber va a ser una consulta sobre las principales propiedades y teoremas del álgebra de Boole. Por ejemplo, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad complementación, así como los teoremas. Hay el teorema de dualidad, hay el teorema de idempotencia, hay el teorema de De Morgan. Hay varios teoremas, me parece que son 6 propiedades y 6 teoremas, o 5 propiedades y 5 teoremas. Eso tienen que consultar ustedes. ¿Qué nomás quiero que consulten? ¿Qué dice la propiedad o qué dice el teorema? ¿Cuál es su expresión? Y un pequeño ejemplo del uso de esos teoremas y propiedades, ¿ya? Para ello yo les he colocado 2 videos, por ejemplo, este video de aquí. En el presente vídeo vamos a exponer... ¿Ya? Que es un video que nos indica precisamente sobre el álgebra de Boole. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justo lo que nos preguntó Héctor. ¿Por qué cuando multiplico por 0 da 0? Porque hay aquí una propiedad, miren. Miren, cuando yo sumo más 0 me da A. Si yo multiplico por 1 me da A. Esta es la propiedad del elemento neutro. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ustedes deben consultar. Les he subido este video para que lo puedan ver. Si quieren, miren, aquí están los teoremas, ¿no?
Si quieren lo hacen el principio de dualidad, si quieren lo sacan de aquí, o si no del libro que yo les compartí. Miren, a continuación de las tablas de verdad aquí tienen las propiedades. Miren, la propiedad conmutativa, ¿qué nos dice? El orden de los sumandos no altera el producto. Da lo mismo sumar x más y que sumar y más x. Esa se llama propiedad conmutativa. La propiedad asociativa, ¿cómo la describiría? Si yo deseo sumar más de dos valores, obviamente en una suma lógica, puedo agrupar dos de ellos y luego sumar el tercero. O primero agrupar los dos primeros y luego sumar el segundo o el primero. ¿Ya? Y la propiedad asociativa se cumple tanto para la compuerta OR como para la compuerta AND, como la suma lógica o como el producto lógico. ¿Ya? Entonces aquí tienen, en este documento tienen, miren, las propiedades. Miren, ¿cuántas? Conmutativa, asociativa, distributiva, la del elemento neutro y la de la complementación. ¿De acuerdo? Y acá tienen los teoremas. El teorema de dualidad, la ley de idempotencia, la ley de absorción, la ley de la dominancia, la ley de la involución y la ley de Morgan. ¿De acuerdo? Entonces pueden sacar de aquí, obviamente de aquí tal vez no está muy detallado, pero para ello yo les he colocado el enlace al video, ¿no? Entonces pueden ver este video y aquí sí ya está incluso detallado qué es cada uno. E incluso, para hacerles el trabajo aún más fácil, les puse aquí el link de una lista de reproducción. Esta lista de reproducción explica todo lo que vamos a ver nosotros en estas 2 semanas. Miren, lo que yo expliqué, lo de la compuerta NOT, lo que expliqué en la clase del día de hoy. Si alguien no entendió puede ver este video, por ejemplo, miren cómo es el símbolo, lo que yo les dije. ¿Qué representa una compuerta NOT? Si la entrada es 0, la salida es 1. Si la entrada es 1, la salida es 0. ¿Ya? Miren la compuerta AND. Entonces todo lo que yo expliqué ahora, lo tienen aquí explicado. Y si se van más abajito, si se van un poco más abajo, miren, aquí tienen la NAND, tienen la OR, la NOR. Aquí desde el video 13 ustedes tienen ya las leyes. Por ejemplo, la ley conmutativa, que es una de las propiedades. Entonces, ¿qué nos dice en el álgebra de Boole en relación a la ley conmutativa? El orden de los sumandos no altera el producto. Da lo mismo sumar A más B que B más A. Y aquí incluso lo ponen hasta con compuertas, miren. A y B es lo mismo que poner a las entradas B y A. ¿Ya? Entonces aquí tienen, miren, la conmutativa, tienen la asociativa, la distributiva. Y si van aún más abajo, ustedes miren, aquí tienen ya los teoremas. Tienen el de Morgan, tienen por acá lo demás que yo les mandé a consultar. ¿De acuerdo? Entonces tienen suficiente información, pueden guiarse ya sea de esta lista de reproducción, ya sea de este video o ya sea del documento que yo les he compartido en la carpeta de la asignatura en la página virtual, en la plataforma virtual. ¿Listo? Eso ha sido todo de mi parte. El deber está para el día viernes 15 de enero, cambiémosles ya, porque vi que algunas personas estaban haciendo el día sábado. Entonces creo que sí, el sábado parece que también desarrollan, entonces quedaría para el día sábado 16 de enero la actividad número 2. ¿Listo? Ya, para todos igual. Alguien me escribía y me decía que tenía problemas al momento de cargar el archivo porque era un archivo muy pesado. Entonces yo les había sugerido que le pongan una página que se llama iLove PDF. Y aquí en donde dice comprimir PDF, ustedes pueden subir un archivo y se descargan ese archivo mucho más liviano. Por ejemplo, busquemos un archivo PDF que sea medio pesado. Esta tesis. ¿Cuánto pesa esta tesis? Esta tesis pesa 3 megas, miren. Por eso yo decía, ¿cómo les queda tan pesado?
Si esta tesis de 110 hojas pesa 3 megas. Entonces le subo, originalmente pesa 3 megas, y yo le pongo aquí en donde dice compresión recomendada, y le pongo comprimir PDF. Y lo que pesaba 3.16 megas ahora pesa 1.61. Y ahora lo que hago es descargarme y ya tengo el mismo documento, pero mucho más liviano, ¿sí? El peso de este documento es de 3.15 megas del original y el peso de este documento es de 1.60 megas del ya comprimido. Si es que se preguntan, ¿le baja la resolución del PDF? Le baja, pero casi es imperceptible. De hecho, ustedes ni siquiera le han de notar. Es lo mismo, ¿sí? Busquémosle un gráfico. Ya, en la página 37. Ah, no, en la página 52 así. Ustedes le pueden ver que es prácticamente tiene la misma definición. ¿Listo? Eso ha sido todo de mi parte. Nos vemos el próximo día lunes. El deber queda para el día sábado 16 de enero.